Hola, le habla Armando Carpio para darle la bienvenida a este canal, La Doctrina para los Escogidos, recordándole que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y esta es la doctrina para los escogidos. El tema que tenemos hoy es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua. Se ha llamado Pascua a una cena realizada en la noche en que el pueblo de Israel esperaba la libertad de la esclavitud en Egipto. Y luego se llamó Pascua a la cena que hacía el pueblo en la noche en que se recordaba dicha libertad. En Éxodo capítulo 12 se puede ver el mandamiento de Dios para que se lleve a cabo la cena de la Pascua. En los versículos del 1 al 11 vemos que esta cena se tenía que hacer con un cordero, un macho de las ovejas, y en el versículo 46 de este capítulo 12 dice que a este cordero no se le quebraba hueso. En el versículo 14 dice que es un estatuto perpetuo, es decir, para siempre. En los versículos 15, 19 y 20 dice que los 7 días que les seguían eran de fiestas, en los cuales debía desaparecer la levadura de las casas. El versículo 16 dice que aunque los 7 días eran de fiestas, solo el primer día y el séptimo no se hacía trabajo alguno, eran días de reposo. El versículo 17 dice que estos se debía guardar por ser el día en que Dios los sacó de Egipto. En el 18 dice que esto se debe hacer exactamente en el día indicado, es decir, el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. En el día 14, al ocultarse el sol, se debía comer el cordero, y desde el 15 hasta el 21 se debía celebrar la fiesta de los panes sin levadura. En Éxodo 13:3 dice que esto era para que el pueblo memorice su libertad. En Éxodo 13:10 dice que esta celebración debía hacerse de año en año. En Éxodo 13:9 y 16 dice que era una señal y un memorial. Así que cada vez que se cumplía un aniversario más de la salida de este pueblo de la esclavitud en tierra de Egipto, el pueblo celebraba la Pascua. Vea número 9:5, Deuteronomio 16:1 y Josué 5:10 al 11. El pueblo la hacía cada año por año la celebraba. Luego, al pasar el tiempo, se llamó Pascua no solo a la cena de esa noche, sino que también incluyó los 7 días de los panes sin levadura. Véalo en Lucas 22:1 y en Levítico 23:15 y 16. El Señor le dijo a este pueblo que cuenten 50 días, partiendo desde el día que sigue al día de reposo, que cuenten 7 semanas cumplidas, partiendo desde el domingo que queda dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levaduras, y que concluyan después del día de reposo, es decir, en domingo, para incluir en la Pascua otro día de fiesta que en Éxodo 23:16 es llamada fiesta de la siega, porque era la cosecha del pueblo. En número 28:26 se le llama día de la primicia, porque era la cosecha de los primeros frutos. En Deuteronomio 16:10 es llamada fiesta de las semanas, por la cuenta de las 7 semanas, y en tiempo de los apóstoles se le llamó día de Pentecostés.
Hechos 2:1. Pentecostés viene de una palabra griega que significa quincuagésimo, por la cuenta de los 50 días. Pero Jesús vino para sustituir no la fiesta, sino el cordero de esa fiesta. Vino a morir en lugar de ese cordero. Véalo en Isaías 53:7. Por lo que él tenía que morir el mismo día que sacrificaban el cordero, y de la misma manera. Por eso en su muerte no se le quebró hueso. Véalo en Juan 19, versículos 33 y 36. Y por eso en muchas partes de la Biblia, en vez de llamarle el Cristo, se le ha llamado el Cordero. Véalo en Juan 1:29 y 1:36, Hechos 8:32, Primera Pedro 1:19, Apocalipsis 5:6 y 12:13. Y en Juan 13:1 dice que cuando llegó esa Pascua, Jesús ya sabía que tenía que morir. Ahora bien, debemos tener pendiente que el día bíblico empieza y termina cuando se oculta el sol, y que en un día de 24 horas la noche se cuenta primero y luego el día o parte clara. Por esto, cuando ya llegaba la Pascua, en la que Jesús tendría que ser sacrificado en lugar del cordero, se ocultó el sol el día 13 del mes primero y empezaba la noche del 14, que en la tarde de ese día 14 se sacrificaba el cordero, pero aún estaba empezando la noche. Ese día de 24 horas apenas empezaba. Esa noche Jesús comió la cena. En Mateo 26:20, Marcos 14:17 y Lucas 22:7-8, vemos que ese día estaba empezando. Esto indica que Jesús comió la cena de la Pascua la noche antes de que el pueblo acostumbraba a comerla. Eso fue porque en la siguiente noche el cordero de la cena sería él mismo, y en la siguiente noche él tendría que ser sacrificado en lugar del cordero de la Pascua. Así que, después de haber cenado, esa misma noche se fue a Getsemaní. Mateo 26:36-46, y un poco más tarde, en esa misma noche, fue entregado. Mateo 26:47-50 y Lucas 22:53-55, y en la mañana lo entregaron a Pilato. Mateo 27:1 y Marcos 15:1. Viéndose en Juan 18:28 que, aunque era de mañana, el pueblo aún no había comido la Pascua, porque debía comerla ese mismo día, pero cuando se ocultara el sol. En otras palabras, era la mañana del día de la preparación, o del día de la víspera del día de reposo, el cual era el día antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Véalo en Juan 19:13-14. Ese mismo día 14, cerca de la hora tercera, 9 de la mañana, Jesús fue puesto en el madero. Marcos 15:25. Y como a la hora novena, 3 de la tarde, murió. Marcos 15:34-37. Y Mateo 27:46-50. Y fue puesto
en el sepulcro al llegar la noche. Mateo 27, 57 al 61. A la misma hora que el pueblo acostumbraba a comer la cena de la Pascua, al llegar la noche del día 15, en cuyo día se celebraba la fiesta más grande del pueblo. Juan 19:31, por lo que se apresuraron a sepultarlo antes de que empezara la noche de ese gran día de reposo. Vea Lucas 23, 50 al 54 y Juan 19, 41 al 42, que era el primero de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tiempo estuvo Jesús en el corazón de la tierra? Algunos creen que fue desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo temprano en la mañana, olvidando que en Mateo 12:40 y 16:4, Lucas 11:29 al 30 y Jonás 1:17 dice que no fueron solo 3 días, sino también 3 noches. Cuando se calculan 3 días y 3 noches, se concluye a la misma hora que se empieza a contar. Por ejemplo, si se empieza a contar a las 3 de la tarde, se terminará a la misma 3 de la tarde, pero del tercer día. Pero Jesús dijo que los 3 días y las 3 noches eran para estar no muerto, sino en el corazón de la tierra. Por esto, el conteo de este tiempo debe comenzar cuando Él fue sepultado, no cuando murió. Y Él fue sepultado cuando llegó la noche. Mateo 27, 57 al 60. Entonces, también resucitó cuando llegó la noche, pero después de 3 días y 3 noches. ¿Qué día resucitó? En Lucas 24 del 1 al 3 y Juan 21 se puede ver que el primer día de la semana, muy de mañana, ya Él había resucitado. No pudo haber resucitado en la mañana. ¿Por qué? Porque Él no fue sepultado en la mañana. Y en Mateo 28:6 dice que Jesús resucitó como dijo. Así que Jesús resucitó el sábado, pero cuando llegó la noche, es decir, al ocultarse el sol, al empezar la noche de ese domingo. Y lo vinieron a saber el domingo temprano en la mañana. Por esto, para saber qué día murió, se debe hacer la cuenta regresiva de 3 días y 3 noches, retrocediendo, empezando desde que terminó el sábado o el sábado cuando llegó la noche, es decir, cuando se ocultó el sol. Entonces veremos que fue sepultado el miércoles 14 al llegar la noche o al ocultarse el sol. En Marcos 16:9 vemos que en algunas versiones, como la versión de Reina Valera, existe un pequeño error en la colocación de la coma, por lo que muchos han creído ciegamente que Cristo resucitó un domingo en la mañana, pero si colocamos bien la coma, veremos que este texto también está de acuerdo con todo el contexto, porque dirás, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, indicando no que resucitó en la mañana, sino que en la mañana le apareció de primero a María Magdalena. Esta obra de salvación fue terminada cuando también terminaba esa semana, el sábado ya cuando se ocultó el sol.
fue terminada al ocultarse el sol de ese sábado, y como ese domingo que empezaba era el domingo que estaba dentro de los 7 días de los panes sin levadura, fue donde se empezó a contar las 7 semanas completas o los 50 días para celebrar el día de Pentecostés, que siempre debe caer después del día de reposo, es decir, en domingo, donde fue derramado el Espíritu Santo. Por esto, en Hechos 2:1 podemos ver que se reunieron en ese lugar porque el día de Pentecostés llegó. No fue originado en ese momento, no fue originado con la llegada del Espíritu, como han creído muchos. Y si los discípulos se congregaron en ese día sin saber que el Espíritu vendría, es porque ellos sabían que esa celebración sigue vigente, como también lo podemos ver si leemos en Hechos 20:16 y 1 Corintios 16:8. Así que, si Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada, celebremos la fiesta con panes sin levadura, la cual indica sinceridad y verdad. 1 Corintios 5:7-8. La Pascua es hoy una señal, así como también le fue una señal al pueblo de Israel en Egipto. Es la celebración de nuestra salida, no de Egipto como ellos, sino la celebración de nuestra salida del mundo pecaminoso. Es la celebración del día en que obtuvimos la conversión, para que memoricemos el día en que el Cordero se sacrificó por nosotros. Hoy debemos celebrar esta misma fiesta en la misma fecha indicada, pero con Cristo como Cordero. Por eso Jesús dijo que el pan que comemos en la cena del Señor es su cuerpo. Lucas 22:19. Así que si ya tenemos sacrificado el nuevo Cordero, ¿por qué no celebrar la fiesta? Y si no vamos a celebrar la fiesta, entonces, ¿para qué usted sacrifica el Cordero? ¿Para qué sacrificar el Cordero? Gracias por haber llegado hasta el final de este tema. Gracias, y no nos despedimos sin antes pedirle un me gusta y que usted pueda suscribirse a este canal, La Doctrina para los Escogidos, para que usted no se pierda ni uno de estos temas maravillosísimos que nosotros tenemos. No se lo pierda, por tanto, suscríbase. Gracias.